¿Qué tal, amables televidentes? Todos bienvenidos a esta entrega especial de Balance Financiero. Estamos contentísimos porque, no obstante las adversidades del planeta o en el planeta, aquí estamos nosotros todos con la integridad acostumbrada y en la mejor disposición de compartir un programa especial con motivo de Navidad y Año Nuevo, cerrando el año 2020 para abrir el 21. De manera que estamos muy contentos por esa razón y también por ustedes, los que durante todo el año nos han dispensado su amable sintonía. De forma que dentro de esa alegría y bajo la introducción musical que tuvimos, le paso la palabra a los distinguidos colegas para que los saluden. Yo no tengo que presentarlos, ustedes los conocen. Es un momento propicio para celebrar el fin de año y el principio del que viene con todo el entusiasmo dentro de la adversidad a la que aludía Hermógenes. Está la templanza, la fortaleza y la esperanza de que todo será bien superado. Y nosotros reviviendo, recordando el nacimiento del niño Jesús, el Dios hecho hombre, queremos llevarle un fin de año de esperanza, de fe y sobre todas las cosas ofrecerle un programa interesante donde resumimos los principales eventos, resultados del 2020 y hacemos algunas proyecciones y pronósticos para el próximo año 2021. Así que esperamos el programa sea de su agrado y recordándole feliz Navidad a todos. Y asimismo, pues nos unimos a Alcedo con la alegría de estar con ustedes ya finalizando este año. Y siempre Alcedo con sus reflexiones para que los creyentes recordemos y vivamos cada experiencia, vivamos en esta Navidad, porque no se nos olvide que es el cumpleaños de Jesús que estamos celebrando. Y realmente, qué cosa cuando se celebra un cumpleaños en contumacia sin que el invitado esté. Así que a recordar, sobre todo en este fin de semana, que ya vivimos esta Navidad y realmente que esto es un tiempo de reflexión. Así que muy contentos de estar aquí con esta edición especial para hacerles un recuento de todo lo que hemos vivido este año. Un año muy retador, pero al mismo tiempo un año lleno de enseñanzas. Y yo creo que con eso es que nos tenemos que dar. Excelente introducción. Yo creo que hay que celebrar y agradecer a Dios al convertirse en hombre para venir a la tierra y rescatarnos de los pecados de la humanidad. ¿Cuántas cosas han pasado este año? Vamos a ver cada quien desde su óptica y desde su práctica, sobre todo la parte legal, qué ha pasado, cuántas leyes han surgido y cuál es el efecto de esas leyes, cuál es su importancia y qué ha pasado con la fiscalidad dominicana en el año 2020 y cómo comparamos nosotros nuestra economía con la economía de otros países, no importa que sea allende los mares, que sea lejano, que sea en la vecindad. En fin, vamos a recordar esto como parte de la historia del país, como parte de la historia de Balance Financiero en el año 2020, acercándonos al 2021 de una manera muy acelerada, muy acelerada. De forma que, pausa, les anunciamos que dentro de un ratito tendremos también el reporte internacional del licenciado Juan José Medina. Él está en la Florida. Y caramba, extrañando ahí en la pantalla a una de nuestras protagonistas, la doctora Aileen Guzmán, que tengo entendido que no obstante nosotros estar de fiesta, pues ella está en gestiones laborales y la responsabilidad se impone. Vamos a la pausa, ya estamos regresando. Oigan esta musiquita, qué bonita, la Navidad, Año Nuevo.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. La música navideña que el dominicano, no importa las circunstancias, siempre escucha. A la verdad que aunque sea de manera virtual, pues ha habido actividades musicales durante la Navidad, y no me hables de los centros comerciales que han estado abarrotados, y los reportajes así lo reflejan y lo reseñan. De todos modos, nosotros ir en retrospectiva hacia el inicio de año para ver qué ha pasado y cuáles han sido los logros, si es que ha habido alguno en el año 2020. Y bueno, pues no bien llega diciembre de hace un año, del año 19, pues se anuncia que allá en China se ha descubierto un virus, y que posiblemente fue unos murciélagos. Y todos decían que el virus era de laboratorio. Y comenzó a propagarse, pasó a Europa, y lo que más lejos teníamos era que los países de Latinoamérica también fueran afectados. Y es que hay un posicionamiento mental, y es que todos esos países son productos del terror, son víctimas del terrorismo, y los países de Latinoamérica, gracias a Dios, no tenemos que ver con ISIS, con Bin Laden, nada de esas cosas. Entonces, muchos pensaron que el comportamiento del virus se parecía a esa otra pandemia, que es el terrorismo internacional. Fuimos sorprendidos porque llegó un primer caso, y creo que esto ya fue en enero, el famoso italiano que tuvo una larga estadía, y se habilitó el hospital del hospital Ramón de Lara para acoger a los posibles infectados. Y la discusión era de que si los casos que estaban descubriéndose, que se estaban detectando en el país, eran casos importados y que todavía no había transmisión social. Esa es la discusión. Pasaron la semana y dijeron, ya tenemos transmisión social. Y así comenzó el año 2020 en República Dominicana. Realmente se trató de un tema declarado como pandemia universal,
y esto pues afectó la salubridad a nivel nacional y ciertamente no estábamos preparados para enfrentar un virus de esta magnitud y se fueron haciendo los ajustes. Coincidió entonces que era un año electoral en la República Dominicana y eso, por vía de consecuencia, acercaba a las multitudes, que el proselitismo traía como consecuencia el acercamiento a los candidatos. Se llevaron las elecciones y hay toda una historia de lo que sucedió en el plano electoral, incluso una suspensión que no se esperaba y finalmente se concluyó con la elección de los alcaldes, la elección de los senadores, diputados y el presidente de la República. Podríamos decir que independientemente de la situación que se fue dando con la salubridad, ya había una actitud nacional que solicitaba cambio y eso llegó en las elecciones del 2020. Sí, yo ahí coincido también con Francisco como resultados principales desde el año que estamos terminando, el 2020, las elecciones tanto municipales como generales, en sentido estricto, la población decidió por un cambio de gobiernos, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, cambio de gobierno central y muchos cambios en los gobiernos municipales. Sin lugar a dudas, también debemos incluir como resultados importantísimos de este año las situaciones que se han producido como resultado de la pandemia sanitaria, que ha devenido en una pandemia laboral y en una pandemia en sentido general de toda la sociedad y de la economía. Entonces, cuando al principio de año teníamos pronósticos muy halagüeños en cuanto al comportamiento de la economía en este año 2020, producto de esa incertidumbre, de ese azar, de ese, digamos, estatus probabilístico y estadístico que exhibe las sociedades y los sistemas complejos, hemos caído realmente en un año en una situación bastante delicada en el aspecto laboral, en el aspecto económico y, ¿por qué no?, en el aspecto social y sanitario. Pero yo creo que también debemos enfatizar como resultado importante del 2020 el gran experimento, proyecto de educación a distancia que se está llevando a cabo, obviamente con algunos problemas, algunas limitaciones, pero pensamos que es un resultado importante, pero ha quedado demostrado que falta el contacto, la presencia. Los niños, principalmente los menores, requieren el contacto físico, la socialización para un completo desarrollo. Y finalmente hay que destacar, y quiera Dios que sea un paso firme, una decisión política firme, que es también un anhelo de toda la población, que es que se establezca definitivamente para siempre la lucha anticorrupción en República Dominicana. Todo aquel que comete una indelicadeza debe ser juzgado y debe atenerse a la responsabilidad consecuente. Así que confiamos en Dios, que disfruten de este programa donde vamos a resumir los resultados del 2020 y hacer algunas proyecciones para el 2021. Juanita. Sí. Alcedo, ese año Alcedo, Hermógenes y don Francisco, cuando uno los escucha, uno dice, wow, qué año, realmente 2020, un año que se las trae, que desde el principio no nos imaginamos en enero que en diciembre íbamos a haber quizá vivido tantas cosas, en que iban a haber cambiado tantas cosas, que como tú dices, Alcedo, al final la educación, la virtualidad en la educación, este cambio, y no solamente en la educación, en los trabajos, como la tecnología ha jugado un papel acelerado, importantísimo, para poder continuar. Cómo cambiamos de esta cotidianidad a una covidianidad tan rápido. Y yo me digo que, reflexionando un poco, me acuerdo de una historia que hay con un rey que dicen que murió muy joven y le dejó a su hijo, que tenía como 8 años y que ya iba a ser rey, pues le dejó un papelito
y le dijo, cuando tú estés pasando una situación muy difícil, que ya tú estés desesperado, entonces abre el papelito. Y básicamente el príncipe que se convierte en rey, pues sigue no gobernando y todo va bien, y a veces habían problemas, pero nada insuperable. Hasta que llegó un momento en que tenía 5 años, en que había una sequía muy grande, que no se producía comida, y el muchacho se dice, es el momento de abrir el papelito y el mensaje que me dejó mi padre. Y cuando el muchacho lo abre, ve solamente 2 palabras en ese papelito. Y las 2 palabras eran, todo pasa. Y yo creo que el 2020 es el año del todo pasa. Si estamos en una situación difícil, una situación de incertidumbre, todo pasa. Cuando empezamos el 2020, que no sabíamos que las cosas iban quizá a dar la vuelta y se iba a tirar la tortilla, esto fue un momento de todo pase. Entonces, ¿cómo todo ha pasado? ¿Cómo también los que estaban arriba, cuando ustedes hablan de cambio, vemos que todo pasa, que las cosas también cambian? Y qué bueno sería si empezáramos a vivir la vida sabiendo que todo pasa. Porque estamos viviendo ahora unos momentos que van a pasar, y los que vivimos en febrero, en marzo, pues eran momentos quizá nosotros entendíamos que eso iba a seguir así y sencillamente cambió. Todo pasa. Qué bonito cuando aprendemos, y todavía yo creo que seguiremos aprendiendo, pero yo creo que eso es una enseñanza de este año, que nos deja que todo pasa y que no importa. Estamos arriba un momento, en otro momento estamos debajo, porque la vida es una montaña rusa. Así que hay que aprovechar cada instante, cada momento de la mejor manera, vivir la vida, vivir agradecidos y saber que en cualquier momento pues las cosas cambian. Así que yo lo voy a bautizar el 2020 como todo pasa. Correcto, sí. Yo creo que esa anécdota, mucha enseñanza con 2 palabras, todo. Y mientras Juanita hablaba, pues me vino a la memoria una canción de Lily Gutman que ha puesto a circular a mediados de la pandemia un supermercado local, y es que vendrán tiempos mejores, lo que vendrá, creo que se llama la canción, una canción acompañada. Y tiene un mensaje parecido a que esperanzador, digamos, al ejemplo del joven que abrió el papelito y esperaba una carta y lo que encontró fue 2 palabras. Y sí, hay cosas buenas dentro de lo malo, porque uno de los puntos que se ha valorado es la contaminación ambiental, que se ha reducido, el descalabro, el daño al medio ambiente, la depredación del medio ambiente. Y otro punto es que al estar prohibida la circulación nocturna, pues los robos, la delincuencia, los asaltos nocturnos se han reducido. Quizás los asaltantes anden por ahí, pero no tienen a quién asaltar, porque quédate en casa quiere decir que cada quien está recluido a partir de una hora determinada. Sería bueno cuando regresemos de este brevísimo cambio y de escuchar este segmento musical que introduce el director, pues que en el turno de Juanita pues se refiere un poco a el comportamiento de los feminicidios durante el año 2020, que creo un tema importante. Vamos a una pausa y vamos a regresar a ver si damos entrada desde Miami, Florida, al licenciado Juan José Medina para incorporarlo a los comentarios, pero con un enfoque internacional. Decía Alcedo que seguro él trae como tema principal el comportamiento de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, donde Trump dice que todavía no hay ganador, pero esperemos. Vamos a la pausa, volvemos.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, acá de regreso, definitivamente estamos en Navidad, estamos en Año Nuevo, estamos cerrando el 2020. Ya se ha integrado con nosotros el licenciado Juan José Medina, lo anunciamos al cierre del segmento. Él está transmitiendo desde la Florida, todo el mundo desde sus hogares, y por eso no tenemos más. Tenemos un eslogan que dice, quédate en casa. Entonces, cerca de nuestros televidentes. Las cosas malas tienen que ir pasando. Muchos decían que a mediados del año que viene se pudieran hacer experimentos con una vacuna. Sin embargo, y de manera sorpresiva y acelerada, ha sido aprobada la vacuna en Inglaterra, que es donde se ha desarrollado y donde se han puesto las primeras muestras. Y ya Estados Unidos está vacunando, gracias a ese aporte de los laboratorios ingleses. Y no ha cerrado el año y ya acá en República Dominicana se está hablando de la expectativa de que llegue, producto de la firma de acuerdos con diferentes laboratorios. No es una sola vacuna, ya aprobaron la segunda en Estados Unidos, la FDA. Y la FDA es el marco de referencia para poner a disposición del mercado los medicamentos. Bienvenido, licenciado Juan José Medina, desde la Florida. Me dice que hace frío por allá. Así es, hermoso. Muchas gracias, amable teleauditorio que tenemos el placer de transmitir para ellos desde acá. Sí, estamos hoy entramos en invierno, hoy se declara el primer día del invierno en Estados Unidos, el día más corto, por cierto, del año. Y que, por cierto, con temperaturas pues sí bajas, sobre todo en el norte del país, bajo cero, y desde luego parte de la Florida, aunque gozamos de un clima tropical, tenemos sí el gozo de no prender el aire acondicionado dentro de la casa. Entonces, con eso les digo que estamos a buena temperatura. Muy bien, el tema que ha traído Jóvenes de la vacuna obliga a recordar: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. La humanidad ha sacudido con sus científicos
los cimientos, porque el virus ha cuestionado hasta dónde realmente estábamos preparados como humanidad y nos obliga a ser humildes. Aún lo más grandes científicos deben reconocer humildemente que el virus tomó de sorpresa y aunque se han hecho grandes esfuerzos para traer oportunamente la vacuna, también el virus trata de saltarse con cepas diferentes. Vamos a esperar que mayormente el virus actual sea neutralizado por la vacuna que están saliendo al mercado y que no resulte que cuando lleguen ya haya necesidad de buscar otro tipo de vacuna. Pero creo que es un tiempo de reflexión, de discernimiento, seguir las indicaciones que dan las autoridades sanitarias del mundo y los científicos reconozco que deben ser también humildes en el sentido de que no han ganado la batalla, aunque están haciendo un gran esfuerzo por combatir esa pandemia mundial. Como decía Juanita en su turno anterior, este año 2020 ha sido un año verdaderamente extraordinario, fuera de lo común. Y tan extraordinario es así que como cierre con broche de oro, precisamente y muy próximo a la Navidad, cuando celebramos la mayor fiesta de la cristiandad, que es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También precisamente como colofón de este año, la astronomía nos regala un fenómeno extraordinario que es la posibilidad en este 2020 de poder ver la llamada estrella de Belén, que fue la que, según las Sagradas Escrituras, siguieron los magos para visitar el pesebre y adorar a nuestro Señor Jesucristo. A mi humilde entender y como buen sureño y sanjuanero, yo pienso que esos son buenos indicios de que con la gracia y la ayuda de Dios vamos a salir hacia adelante de todas estas pandemias que han ocurrido en el año 2020. Confiamos en Dios también que las nuevas autoridades tengan el compromiso, reciban el compromiso con seriedad de la autoridad que han recibido de la población y se aboquen a cumplir con las promesas hechas para garantizar un verdadero cambio aquí en República Dominicana. No vamos a entrar en detalles, pero todos conocemos las ofertas electorales de los que hoy en día ocupan las posiciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel local y legislativo, y solo nos resta pedir a Dios que asuman con responsabilidad ese gran compromiso que tienen con toda la población para conducir al país hacia nuevos estadios de desarrollo y que podamos seguir hacia adelante resolviendo los problemas principales y las situaciones que nos ha traído esta pandemia que ha afectado tanto no solo el país, sino al mundo entero. Así es, Alcedo. Y Hermógenes, cuando salíamos del aire en el segmento anterior, mencionaba lo de los feminicidios. Y de tanto hablar de pandemia, yo hablaría de la pandemia, sí, del COVID, pero también de esa pandemia de la violencia que vivimos hoy en día, en sentido general, contra la mujer, pero también contra los niños, la violencia, personas que sienten a veces que tienen todos los poderes porque tienen alguna posición, violencia que se siente y que este es un momento de también, así como nos vamos a vacunar contra esa pandemia del COVID, que ojalá y nos vacunemos en este final del 2020 contra esta pandemia que es el feminicidio, la violencia en sentido general. Y una palabra así para el feminicidio, porque ya si Hermógenes me tentó ahí, pues no puedo dejar de hablar, porque es un tema que realmente me toca mucho, porque siento que tenemos un problema de cultura, que tenemos un problema que tenemos que superar, que tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra forma de incluso criar a nuestros hijos, de lo que le enseñamos, de no criar a los varones de una forma y las niñas de otro, que entendamos que violencia es violencia,
Los otros días yo leía algo y vi que era muy criticado lo que decía una autoridad de Latinoamérica, que la violencia en ningún momento es justificada, porque la violencia se enseña desde que los niños son pequeñitos y desde que les damos una pela, desde que hacemos un acto de violencia, un acto sencillamente sin pensar, sin razonar contra un niño. Y yo creo que ahí empieza esa vacuna que nosotros como padres, como abuelos, tenemos que empezar a poner a nuestros pequeños, y es nosotros evitar de ser violentos, evitar la violencia en todo sentido, la forma como hablamos, los gritos, y yo creo que si nos vacunamos contra eso, definitivamente nuestra sociedad también va a ganar. Así que hay dos pandemias que ojalá y erradiquemos en este 2020. Definitivamente a mí me gustaría agregar ahora sobre lo que tú comentas, Juanita, porque creo que has tocado puntos fundamentales en el sentido de lo que es una vacuna realmente. Y yo quisiera comentar como en un entorno reflexivo que el ser humano es muy vulnerable. O sea, muestra de ello es la pandemia en la cual estamos inmersos todos nosotros. La vulnerabilidad del ser humano se ha visto expuesta completamente a nivel mundial. No importan países, no importan fronteras, no importan nacionalidades, ni razas. Todo el mundo nos hemos visto expuestos completamente a esta pandemia y a este gran problema. Pero como tú mencionas, no es el único problema. Hay muchos otros problemas adicionales que rondan en los entornos educativos, laborales, de cultura, aspectos que tienen que ver con inclusive la producción de un país. O sea, son demasiadas vertientes por las cuales nosotros tenemos varias vacunas. Es decir, hay nuestro propósito generar vacunas para cada uno de esos problemas y que no necesariamente necesitamos, como tú bien lo dices, no es alguien que tiene que desarrollar la vacuna la desarrollamos desde casa. Entonces, desde casa y reflexionando desde casa en términos de cómo educamos a nuestros hijos, cómo imprimimos los valores cristianos, o bien, si no es cristiano el hogar, pues los valores por los cuales el hijo o el hija se puede conducir como un hombre de bien y una mujer de sociedad, en una sociedad y en un entorno donde cual cada día se ve más amenazado y tenemos no solamente pandemias, tenemos muchas pandemias que no solamente tienen que ver con educación y para las cuales necesitamos vacunas desde casa. Entonces, la realidad es que hoy es muy buen tiempo para que todos nos sentemos y hagamos una reflexión con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestro hijo, con nuestro padre, hermanos, y veamos realmente cómo empezar a trabajar en vacunas en muchos sentidos. Es correcto. Sería bueno, así como a nivel de relatoría y un poquito breve, saber, bueno, cuál ha sido la noticia o las noticias más impactantes ocurridas a nivel de Estados Unidos. De nuestra parte, nosotros sí quisiéramos referirnos brevemente al caso de Venezuela. Venezuela en el año 21, el año 20 concluye una gestión de la Asamblea Nacional, que son los diputados. Entonces ha habido elecciones precisamente en este mes de diciembre y a pesar, no obstante haber tenido un año sombrío, pues el año 2021 se pudiera perfilar como la consolidación de esa crisis. Hay un hecho muy palpable o un escenario, y es que ni la población toma una acción bélica, un levantamiento social, pero los países van en rescate de ellos. Entonces quiere decir que el gobierno de Nicolás Maduro, que está semi-aislado porque
la totalidad la completarían los países de la órbita socialista y que le están dando apoyo, pues se me ha aislado y en definitiva se encaminaría a lo que ya sería un control total, estableciendo una Cámara Legislativa que le llaman Asamblea Nacional, estableciéndola bajo el marco de su criterio. Entonces, en ese mismo orden nos gustaría saber a nivel internacional algún tipo de comentario en alrededor de 2 minutos que nos queda este segmento. Adelante, Juan José. No, comentaba que realmente no tengo mucho que agregar. Realmente la problemática que hoy día se vive en Venezuela y las circunstancias por las cuales se ve circunscrita es... no tengo muchos adjetivos que añadir, pero realmente lo que estamos viendo a nivel mundial, no sé cómo interpretarlo si tenemos intereses personales, intereses, inclusive en cada uno de los gobiernos se pueden ver intereses a veces electorales, se pueden ver intereses propios en cuanto a cómo se ven ellos en el país o cómo se está desarrollando internamente el país. No digo que sean todos, pero en el caso de Venezuela, se ha venido viviendo desde ya tenemos años con esta situación y como bien lo comentas, Hermógenes, nadie se pronuncia a nivel internacional en su apoyo. Realmente lo que estamos viendo tal vez a nivel internacional es un poco la preocupación más de mejorar lo que tengo en casa o cómo solventar los problemas que tengo en casa o en el país, en la localidad, y me estoy preocupando menos por el prójimo o por el país vecino. Lo vimos recientemente cuando el gobierno mexicano, aún ya habiendo ganado Estados Unidos las elecciones, no se pronunciaba o no hacía una felicitación directamente al gobierno de Joe Biden, simplemente porque no quería irrumpir tal vez alguna relación o tenía tal vez un entorno más coercionado cohesionado con Donald Trump y con Putin o con este entorno un poco más socialista que se ve por ahí. Pero bueno, el tema no es tan largo, minutos, no vemos el partido a nivel internacional, vemos el interés, o al menos esa es mi opinión, lo vemos muy circunscrito a nivel país y no vemos ese apoyo que muchos esperaríamos de países o las uniones que a veces se ven potenciadas por la ONU, Banco Mundial y demás. No las veo muy fuertes hoy día esas instituciones. Correcto. Sí, vamos a una pausa para ver desde la óptica de balance financiero, tanto nacional como internacional, cuáles serían nuestras perspectivas para el año 2021, cuáles son nuestras proyecciones. Nosotros vamos a una brevísima pausa y ya estamos de regreso. Escuchen esta musiquita navideña que lo necesita el pueblo dominicano y el mundo. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti,
para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Cuando cerrábamos el año 2019, cuando producíamos este mismo programa, pero el año pasado, decíamos, bueno, el dólar estuvo a punto de llegar al 53 por 1, porque cerró a 52.90 en el momento en que hacíamos este último programa del año 2019. Ahora, con el pico que tuvo de 58.50, bueno, producto de la misma crisis y digamos de la falta de flujo de divisas, pues la depreciación del peso dominicano ha alcanzado el 11% con relación al año anterior. Y bueno es recordar que esto es comparable con un estándar de un 2 y un 3% que traíamos arrastrado año tras año. La reposición o el mantenimiento del gobernador del Banco Central en su posición por el gobierno entrante, pues es un factor que ha incidido en el mantenimiento de las políticas que durante los últimos años han estado encaminadas a dos cosas: el control de la tasa cambiaria bajo administración, no bajo libre flujo de la oferta y la demanda, y el control de la inflación mediante estándares de medición que están orientados a los diferentes sectores de la economía. El año 2021, nosotros entendemos que habrá de tener un primer trimestre o cuatrimestre bajo el esquema actual y a partir de ahí comenzar un despegue, tal y como vaticina el Fondo Monetario Internacional. Francisco Canaguate. Sí, realmente entramos de lleno a las perspectivas económicas del año 2021. Yo quisiera, antes de entrar a esa parte, invitar a los amigos televidentes y a la colectividad nacional en el sentido general a ejercer la libertad con responsabilidad. En estos tiempos, cada vez que evitamos un contagio, estamos contribuyendo al desarrollo económico, a la estabilidad social y sanitaria y a la tranquilidad familiar. Por eso hay que ejercer la libertad con responsabilidad. Aunque tengamos posibilidad de ir a un lugar, si sabemos que tiene riesgos que pueden afectarnos, debemos evitarlo. Yendo concretamente a la parte de la perspectiva económica, ciertamente el próximo año va a ser de transformaciones, no solo porque se quiera, sino porque la situación pone. Y se han trazado lineamientos ya por los organismos internacionales de cómo deben ser esos cambios. Concretamente en la parte de la fiscalidad, ya incluso ha sido reconocido como una necesidad por un alto funcionario del Palacio Nacional, la necesidad del pacto fiscal,
que se había estado diciendo que eso no estaba en las expectativas gubernamentales. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Y la realidad imperante es que para mantener la estabilidad sostenida en el tiempo, es necesario dar un paso al frente antes de que sea demasiado tarde. Alcedo. Sí, yo coincido plenamente con los planteamientos de Francisco, a los cuales agregaré las siguientes ideas. En primer lugar, yo creo que las reflexiones finales de Juanita, de Juan José y de Irmógenes en el segmento anterior indican que el mundo ha ido fluyendo hacia lo que el Papa Francisco ha denominado la universalización de la indiferencia. Y por eso él precisamente publicó su última encíclica, Fratelli Tutti, Hermanos Todos, donde él precisamente indica que para combatir esta indiferencia generalizada que se nota en el descuido, en ayudar al prójimo, en un país, en los países, salir en ayuda masiva de Venezuela y de otros países sufriendo problemáticas políticas y económicas. Nosotros pensamos que ese mensaje del Papa yo quiero darle, aunque no se puede cuantificar en pesos y centavos y dólares, pero sí por lo menos pensamos que es un cambio importante en el espíritu, en la motivación del ser humano. Es considerarnos hermanos todos, una especie de virtud piadosa donde practiquemos un amor social. Nosotros estamos convencidos, sin ninguna duda, desde el punto de vista de balance financiero, que cuando asumimos ese enfoque, cero indiferencia, hermanos todos y amor social, los diferentes renglones de la economía, de la sociología, de las finanzas, de la tributación van cayendo por su propio peso, se van alineando con yo diría, el destino final del hombre, que es vivir aquí feliz en la tierra, recordando lo que dice Juanita de que todo pasa, pero también recordando la frase de un famoso premio Nobel de Literatura, Saúl Bellow, que decía que a pesar de que todo pasa, todo se va sumando, todo se va consolidando. Es decir, que en sentido general seguimos avanzando como humanidad, seguimos progresando, ya que eso es indetenible, y confiamos en Dios que para poder ordenar los aspectos sociológicos, financieros, económicos y fiscales, es importante que tengamos un cambio en nuestros corazones, y nada mejor que este periodo de la Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para adoptar ese enfoque de amor fraterno y de amor social, que estamos seguros sería un buen indicador para arrancar el año 2021. Así es. Yo, como genéticamente siempre parece que heredé la parte del derecho tributario, pues me interesa mucho ese tema, y voy a seguir con el comentario de don Francisco. Los préstamos son necesarios en momentos como este, pero hay que ver hasta qué punto. Y yo creo que, como decía don Francisco, lo más sano es que las recaudaciones nos den a nosotros como ciudadanos pues los mecanismos, los medios para hacerle frente a las necesidades del pueblo dominicano, y no endeudarse de manera, digamos, insostenible, sino realmente ver una reforma tributaria que yo creo que el país está llamando, y que para mí una de las mejores noticias fue cuando se habló que ese pacto fiscal viene en el 2021. Y hace unos días, escuchando al ministro José Paliza diciendo que la reforma viene como la del 92, o sea, como aquel código tributario donde se bajaron las tasas y se aumentó la base imponible, o sea, se eliminaron las exenciones en muchos sectores. Realmente sí es una reforma como la del 92, pues es un buen augurio
es una buena noticia, porque no olvidemos que esa reforma logró, bajando tasas y aumentando la base, que las recaudaciones aumentaran en un 40%. Entonces, si vamos por ese camino e incentivamos la economía en sentido general, definitivamente que sería algo provechoso para el pueblo y el pueblo se sentiría realmente satisfecho de saber que todos estamos contribuyendo de una forma con equidad, con justicia, y que a cada quien pues también el Estado Dominicano les retribuya en servicios aquel aporte que ha hecho. Yo creo que el sistema tributario se las trae y que un país es el reflejo de lo que es su sistema tributario, y que cuando entendamos eso, yo creo que podemos avanzar a pasos gigantescos. Yo quisiera retomar un poco lo que se ha comentado en la mesa y sobre todo ya hilando con el tema tributario y un poco la perspectiva de lo que se ve a nivel internacional o el panorama internacional, considerando Estados Unidos, México. Yo veo, y al menos en el ámbito de aquí de Estados Unidos, que el nivel de gasto de los americanos en cuestión de la Navidad parece ser el mismo que el que refleja el año pasado. No así fue, o no así mismo fue el consumo del americano en promedio de lo que va de la pandemia con respecto a lo que fue el año pasado. ¿Esto qué implica desde un punto de vista tributario o el efecto que yo veo en el tema de imposición? A la desaceleración económica o el menor consumo, por ejemplo, la menor tasa de vuelos, la menor cantidad de autos circulando por la calle, cuando sabemos que, por ejemplo, el impuesto a las aerolíneas, a los vuelos, el impuesto del hospedaje, el impuesto generalmente que se obtiene de parte de muchos servicios que se han visto completamente aminorados por el impacto que ha tenido la pandemia. No obstante, así decir, la industria del retail, los restaurantes, los supermercados han tenido un incremento, por otro lado. Pero sí, yo considero ha habido un impacto en el sentido en cómo el gobierno ha recaudado. ¿Qué decir de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos lo está subsanando con el Producto Interno Bruto, porque sabemos una de las economías más fuertes, o si no es que la más fuerte a nivel mundial, entonces ha tenido ciertas reservas con la cual subsanar ese déficit tributario. No sé si el mismo efecto posiblemente no lo esté recibiendo México, donde, por ejemplo, en el caso de una economía emergente como es mexicana, y a lo mejor ustedes me opinarán distinto en la parte dominicana, esa reactivación económica generalmente viene subsidiada o ese déficit que se ha tenido con respecto a esas industrias que han dejado de aportar el impuesto, y no qué decir el impuesto al petróleo. En México, el impuesto al petróleo, Pemex es una de las instituciones en el gobierno mexicano que más aporta impuestos al gobierno. Pero cuando no hay consumo de gasolina, entonces esto se ve aminorado y se ven algunos impactos o huecos, yo quisiera decir, en el ingreso fiscal que ha tenido el gobierno y del cual obviamente se vale el gobierno para la distribución del presupuesto de cada año. Pero entonces, ¿cómo se pudiera subsanar todo esto? Hay ciertas expectativas con respecto al crecimiento. Entonces, ¿esto cómo va a impactar? O no sé, no quiero decir que este sea el único factor que el inversionista o las personas ven para el crecimiento de un país, pues es un impacto y es una variable que se toma en cuenta. De tal manera que yo veo el crecimiento de Estados Unidos se vislumbra a un 5% para el siguiente año, cuando vemos, por ejemplo, el caso de México, que va en decrecimiento y que posiblemente, eventualmente, aunque muchos economistas son positivos en su saber, dicen la economía mexicana se va a recuperar el siguiente año. No lo sabemos, y lo más optimista que se puede decir es que va a durar hasta el 2022 o 2023 en que pudiéramos estar viendo una economía similar al 2019 en el caso de México. Caso de Estados Unidos podemos estar viendo que seguramente se va a recuperar el siguiente año. Pero entonces, hablando un poco en el hilo, ese es un poco mi aporte de los efectos que esto ha generado, incluyendo la parte fiscal, ¿no? Correcto. Estamos en los últimos minutos del programa.
se nos ha ido el tiempo de una manera aceleradísima. Siempre nosotros hacemos el segmento del mundo de los impuestos y justo importante hablando de la fiscalidad y que lo impuso la dama gobiernan y regentean. No sé, me gustaría darle la palabra a Francisco Canahuate para que además de dar su mensaje final y antes de que hagamos un brindis simbólico por la salud de la población dominicana y mundial, pues darle la palabra para el enfoque fiscal. Nos quedan apenas 2 minutos y medio. Y caramba, dedicarle esa parte del programa Norma ID que siempre ha estado con nosotros y que por razones de salud está. Francisco Canahuate. Sí, en 2 minutos se puede decir muy poca cosa, pero realmente estamos en el umbral de unos cambios y la clave es que la reforma permita hacer negocio a un costo razonable. En la medida que el costo impositivo es muy alto, desalienta la actividad económica. Contrario a lo que se piensa, que otorgando exenciones se va a estimular una actividad que puede ser momentáneamente válida, lo que la hace sostenible es que el costo de operar un negocio sea en el tiempo lo más llevadero posible, lo más neutral posible. Yo creo que hay suficiente experiencia. Juanita María se refería a la experiencia del 92 y que es un punto de referencia. Y yo quiero acotar que no ha habido cambio en los medios de producción. Lo que ha habido cambio es en la situación de la demanda de bienes y servicios. De modo que esto es lo que hay que ir acomodando en el proceso de reforma para que sea exitoso. Nosotros tenemos oro, Juan José, y el oro aporta recursos importantes, pero también la actividad comercial, la actividad económica. Unos han crecido de buena manera y otros se han estancado y se han reducido. Y los que tienen la tasa más penalizante son los que han crecido menos. Alcedo, estamos en la despedida. Vamos a aprovechar a hacer un brindis simbólico. Vamos a hacerlo por la salud de la población, por la salud de los dominicanos y de los televidentes. Y vamos a hacerlo también, Alcedo, por la esperanza del nuevo año. Tus palabras de cierre y así continuamos en 10 segundos cada uno. Y confiamos en Dios que todas las proyecciones que hemos presentado en este programa especial de balance financiero reciban la gracia y la protección del Altísimo y de nuestro Señor Jesucristo para que la cumplamos en el año 2021. Y confiamos en Dios que el pueblo dominicano siga hacia adelante porque es un pueblo cristiano, un pueblo creyente y que a través finalmente de las remesas de los dominicanos ausentes, el pueblo va a seguir salvando al pueblo. Que Dios nos bendiga a todos y feliz Navidad. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Brindamos también simbólicamente, como dice Hermógenes, por todo el pueblo dominicano y por el mundo. Brindamos por todo eso que vemos positivo, por todo eso que ha pasado y por lo que hemos aprendido de este año. Diciéndole al 2020 que aunque fue un año atípico, sobrevivimos a él, así que estamos contentos y seguimos al 2021. Doctor Juan José, rapidito. No, le pedimos al Señor siga derramando su misericordia y la gracia, su gracia en el pueblo dominicano. Le damos bienvenida al nuevo año, al 2021, y también evidentemente le pedimos su bendición para todo nuestro amable teleauditorio y obviamente la bendición para el siguiente año. Muchas gracias. Don Francisco, usted dio su deseo. Feliz Navidad
próspero y venturoso año de 2021. Y yo voy a brindar no solo por esa paz y esa felicidad, sino también por la luz para que haya discernimiento en lo que dirigen la nación. Brindamos. Salud. Salud. Felicidad para todos. Bueno, agradeciendo al panel la participación en este programa especial y durante todo el año, a los televidentes por su sintonía y a nuestros directos patrocinadores, especialmente pues Leche Milex del Grupo Mejía Alcalá y Supermercados Bravo, que son los líderes en precios. Nosotros nos despedimos, le deseamos mucha suerte, le exhortamos al recogimiento en estos días y que nos juntemos ya en pleno enero, comenzando el año, para las nuevas ediciones renovadas de Balance Financiero. Salud para todos.